Amigas y amigos, bienvenidos a su programa Puentes de Facilitación Comercial. Hoy abordaremos la Organización Mundial de Aduanas y su vinculación en el proceso de implementación de los procesos de facilitación comercial. Acompáñanos. Amigas y amigos, bienvenidos a su programa Puentes de Facilitación Comercial. El día de hoy, como se los habíamos prometido, vamos a abordar el vínculo que tiene y el liderazgo que ejerce la Organización Mundial de Aduanas a efecto de implementar los procesos de facilitación comercial. Y para poder contextualizarles un poco la importancia de lo que hoy en día representa los procesos de facilitación comercial, pues habría que revisar simplemente las cifras que arroja tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial y como la Organización Mundial de Comercio, que se establece con una visión de 2020 a efecto de que si se implementa correctamente los procesos de facilitación comercial, podrían generarse hasta un 15% ahorros en los costos logísticos. Y un tema coyuntural fue que en 2013, bajo el marco de la 9ª reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio, se adoptó por primera vez después de 20 años un acuerdo muy trascendental y el famoso acuerdo de facilitación de Bali. Y para eso tenemos a un excelente invitado. Nos es un gran honor poder recibir, además de un buen amigo, al licenciado Héctor Landeros Almaraz. Él hoy en día ejerce su cargo bajo la Organización Mundial de Aduanas como gerente de fortalecimiento y de capacidades para la región de América Latina y el Caribe de la Organización Mundial de Aduanas. Héctor, nos da, la verdad, un grato efecto poder recibirte en tu programa y poder platicar con la Organización Mundial de Aduanas en un tema que hoy en día, lo hemos visto a nivel internacional, es fundamental. El acuerdo de Bali y el gran reto que representa para todos los países, para todas las aduanas, su correcta implementación. Y antes que nos empiece a platicar cuál es este gran reto para la OMA, nos gustaría para el auditorio, primero, Héctor, platícanos qué es la Organización Mundial de Aduanas y cuál es su esfera de aplicación y de ejecución bajo el ámbito de la esfera aduanera. Pues muchas gracias, Salvador. Gracias especialmente a ti por la invitación. Gracias a T21 también por la invitación que me hacen a nombre del secretario general Cunio Micurilla, quien les mando un caluroso, afectuoso saludo. También te felicito por este programa, donde evidentemente es una plataforma de comunicación que hace que muchas de estas iniciativas y procesos de facilitación lleguen a todos aquellos interesados en este tema y ayuden o coadyuven a lo que están haciendo. Te platico, la Organización Mundial de Aduanas se creó, y sin entrar mucho al detalle de la historia para dejar más contenido en los temas que vamos a tratar, fue en 1952, que era el Consejo de Cooperación Económica. Después de ahí, esto es un organismo en el que fue avanzando y fue evolucionando y fue adquiriendo más miembros. Al día de hoy contamos con 180 miembros, de los cuales representa el 98% del comercio global. Es un organismo intergubernamental, el único en su especie con una materia aduanera, y una de sus principales características es que no es un organismo vinculante, en la lógica de que aquel país, aquella aduana que pretende implementar las recomendaciones de la OMA se hace con un sentido de pertenencia. Tiene 3 objetivos principales la Organización Mundial de Aduanas. Primero, ser una plataforma de comunicación de todas las partes interesadas para que ahí conozcan, estudien y vean cuáles son las mejores prácticas. 2, tiene lo que le llamamos el fortalecimiento de capacidades, que no es otra cosa más que estudiar cómo dar asistencia técnica a los países de manera precisa y adecuada. Y el punto número 3 tiene que ver con esta creación de instrumentos, de herramientas, de mejores prácticas, de
casos de estudio en donde sin duda alguna representa un área de comunicación y de mejoramiento para todas las aduanas. Entonces, en un contexto muy pequeño te podría decir que esto es la Organización Mundial de Aduanas. Héctor, como responsable de lo que es el fortalecimiento técnico de las capacidades para las aduanas en la región, se ven 3 retos principales para nuestra región. Primero, incrementar el comercio interregional. Vemos que hay un 27% únicamente respecto de un 52% que se genera en Europa y hasta un 60% que se genera en Asia. 2, que las empresas latinoamericanas puedan insertarse en las cadenas globales de valor. Y tercero, que las empresas puedan latinoamericanas tener mayor presencia en los mercados no solo regionales, sino también internacionales, y para eso el Acuerdo de Facilitación de Bali, entre otros objetivos, fue creado. Platícanos, Héctor, un poco qué es, bajo la perspectiva de la OMA, el Acuerdo de Facilitación de Bali y cuáles son los impactos que la OMA ve respecto de su correcta implementación para Latinoamérica. Sin lugar a dudas, Salvador. Mira, el tema, para que la audiencia le quede un poco claro, el tema del Acuerdo de Facilitación de Comercio ha sido un hito en la historia en el tema de comercio exterior. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener un alto impacto no solamente en las aduanas, sino también en el sector privado, que al final del día es quien lleva a cabo estos procedimientos aduaneros o los utiliza estos servicios. El Acuerdo de Facilitación de Comercio, y tú hablabas al principio de un 15%, que lo traduzco en números un poquito más tangibles, lo que busca en esencia es esa prosperidad económica. Busca no solo eso, también busca captar un tema de recolección de impuestos con la finalidad última de disminuir un tema de pobreza. Ahora, ¿cómo esto se ve materializado en el tema del Acuerdo de Facilitación de Comercio? De 2 maneras. Una, se cree, que tú lo mencionabas, que alrededor de 325 billones de manera anual es el ahorro que van a tener los países desarrollados, para que ustedes se den cuenta de la magnitud de ahorro que esta implementación de acuerdo se lleva a cabo. Por otro lado, se habla que para aquellos países desarrollados, que también son una parte importante en el acuerdo, habla de una reducción de costos del 10%. Y esa reducción de costos del 10% lo que va a permitir, pues va a ser obviamente un flujo de una eficiencia en el flujo de mercancías. Sabemos que el Acuerdo de Facilitación de Bali está estructurado de tal manera que sea accesible para que los países en vías de desarrollo, países menos avanzados, puedan implementarlo correctamente. Platícanos, Héctor, cómo ha sido la coordinación de la OMA con la OMC para efectos de identificar, por un lado, cuáles países están ratificando el acuerdo y, por otro, lo más importante, la ejecución de la asistencia técnica y, en ese sentido, cómo está estructurado las diversas modalidades de implementación del acuerdo de Bali. Esto que mencionas, y es muy buena pregunta, Salvador, es clave para que se sepa que la OMA y la OMC han estado desde antes del acuerdo trabajando de manera coordinada, en el entendido de que cuando salió el acuerdo había muchos temas de política que tenían que ser implementados, pero a ellos tenía que ver el componente aduanero. En este sentido, cuando sale el acuerdo de facilitación de comercio y se aprueba, ya tenía un gran componente desde un punto de vista práctico y aduanero. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede eventualmente? Que empieza la OMA a crear lo que es la resolución de Dublín. Esta resolución de Dublín, los 180 países se ponen de acuerdo y sacan esta resolución en donde el objetivo principal es implementar el acuerdo de facilitación de comercio. Te pongo un ejemplo. Se creó en la página una liga que eres una guía de implementación del acuerdo, en donde tú tienes todas las disposiciones del acuerdo por un lado y las vinculas con lo que son mejores prácticos, casos de éxito y diferentes herramientas como es el convenio de Kioto revisado, entre otros instrumentos, de tal forma que le permita facilitar al país la implementación. Esto está abierto no solamente para las aduanas, sino también para cualquier parte interesada. Está en www.omc.org.
www.wcoomd.org. Ahorita mencionaste un tema importantísimo, el insumo de esas mejores prácticas. Vamos a regresar en nuestro siguiente bloque para platicar de dónde provienen esas mejores prácticas, un poco cuál es y cómo está conformado el Consejo Consultivo Privado de la OMA, y ya adentrarnos en cuáles son las diversas modalidades de facilitación comercial y los grandes retos en cada uno de sus rubros en Latinoamérica. Acompáñanos. Amigas y amigos, regresamos a nuestro segundo bloque, Puentes de Facilitación Comercial. El día de hoy nos acompaña el licenciado Héctor Landeros Almaraz. Él es gerente de Desarrollo Técnico de la Organización de Aduanas para el fortalecimiento de capacidades de la región latinoamericana y el Caribe. Y platicábamos en nuestro primer bloque de dónde provienen las mejores prácticas. ¿Cuál es el insumo? Y ahí, Héctor, nos platicaras un poco, uno, cómo está conformado el Consejo Consultivo Privado de la OMA, o de dónde provienen estas mejores prácticas para ustedes y cuáles han sido los retos de la implementación en términos de cuáles son las diversas modalidades que establece el Acuerdo de Bali y cómo se implementa ya país por país y cómo va de la mano la OMA en esa ejecución. Claro que sí, con mucho gusto, Salvador. Bueno, primero comentarte que la OMA, y quizá esto sirve un poquito de aclaración para la audiencia, la OMA está constituido por un consejo que se reúne una vez al año. Tú hablabas del Consejo Consultivo del Sector Privado. Esto es una serie de empresas en las cuales participan de manera coordinada en los distintos comités de la Organización Mundial de Aduana, de tal manera que el sector privado tenga una voz en los distintos comités que desarrollan en el transcurso del año. En este sentido, lo que te permite de alguna manera es asegurar que todos los intereses se ven reflejados en aquellas mejores prácticas. Entonces, cuando tú estás desarrollando una mejor práctica en el tema de operador económico autorizado, tú tienes que tener a la otra voz para poder entender cuál es el impacto, ya sea positivo o negativo, que va a tener. ¿Y cómo está conformado el acuerdo? Yo como país centroamericano, sudamericano, ¿cómo ejecuto Bali? Bueno, como lo comenté al principio, la OMC establece el acuerdo de facilitación, tiene 3 secciones. La primera sección está conformada por 12 artículos que te habla prácticamente de los procedimientos aduaneros. La sección 2 te habla del trato especial y diferenciado, y la sección 3 te habla de la gestión del propio acuerdo. Si yo soy un país que me interesa porque el propio acuerdo me está estableciendo, hay que acordarnos, Salvador, que el acuerdo tiene una naturaleza vinculante. Entonces, esto quiere decir que tarde o temprano estas disposiciones tienen que verse reflejadas y materializadas en la legislación de cada uno de los países. Es decir, para nuestro auditorio, quiere decir que todos los acuerdos que genera la Organización Mundial de Comercio son de carácter obligatorio. Es correcto. Y por eso la trascendencia y la importancia de este acuerdo, en el cual no solamente nunca se había hecho uno en tema de facilitación comercial, sino que tiene un componente vinculante. ¿Qué sucede? Y para un poquito dejarlo más claro a nuestra audiencia, si un país solicita asistencia técnica para implementar un tema de, vamos a hablar de gestión de riesgo, pide asistencia a la OMA. La OMA busca el dinero y tiene las herramientas y los expertos para ir al país y de manera coordinada con los donantes y con los otros interesados apoyar. Entonces, por ejemplo, tienes el convenio de coto revisado, que es un estándar internacional que como OMA nosotros tratamos de promover, en donde te habla de la figura de gestión de riesgo. Pero para materializarlo más, porque sigue siendo un poco vago y alto, hablamos del compendio de gestión de riesgo, donde te habla tanto de aspectos estratégicos como de aspectos operativos. Eso la OMA lo implementa
de acuerdo al contexto y a la realidad de cada país. Y así es como en cada disposición se va llevando a cabo cada una de estas iniciativas. Sí, y en efecto muchos países de Latinoamérica curiosamente hablan de que sus legislaciones están totalmente quiotizadas. Dentro de la jerga aduanera gubernamental se ha escuchado de manera de broma este término, pero hace referencia a que en gran medida las medidas de facilitación que establecía de manera de recomendación el convenio de Kioto, al momento de implementar el acuerdo de facilitación de Bali, pues prácticamente ese proceso ya iba a ser mucho más fácil en cuanto a su adopción. Y entiendo, Héctor, se ejecutan comités de facilitación para la implementación de Bali y cómo debiesen de estar conformados. Bueno, el propio cuerpo del acuerdo te habla en su artículo 23 de la obligación de que cada uno de los países miembros de la OMC deben tener lo que le llaman un Comité Nacional de Acuerdo de Facilitación. Esto no es otra cosa más que asegurar que la implementación del acuerdo se está llevando a cabo. Para ello, esto es conformado evidentemente por las distintas autoridades, en donde creemos que la autoridad aduanera, por su envergadura y por su importancia en la frontera, debe de tener un rol de liderazgo. También están otros organismos como la Secretaría de Economía, también está el sector privado, también está la academia, y eso es lo que busca. En Latinoamérica les podría hablar de la encuesta, que hay un 30% de lo que nos ha llegado de información que países han establecido estos comités nacionales, como es el caso de México, que ya lo tiene establecido. Por supuesto, los retos para la región en cuanto a la implementación de Bali, por ejemplo, en el caso de México se habla con una visión 2020 de un incremento hasta un 5% en términos de PIB, una generación de 49 billones de dólares y un incremento de 11% en las exportaciones. Esto realmente tiene una trascendencia si se implementa bajo el contexto. Y para implementar Bali hay que implementar las medidas de facilitación comercial, y en ese sentido en este programa vamos a abordar hoy solo dos. El operador económico autorizado, Héctor. ¿Cuál es la visión de la OMA? ¿Cómo ve el desarrollo de la figura del OEA en la región y cómo lo ves en los próximos 3 años en la región latinoamericana? Afortunadamente, Salvador, me ha tocado vivir de cerca la parte de la implementación del operador económico autorizado en gran parte de la región. Esta, sin duda, como bien lo comentas, es una herramienta de facilitación. Hay que entender que el operador económico autorizado es una partecita de un proceso de modernización que tiene que engranar con todos los distintos pilares que existen. Lo que vemos en Latinoamérica es que hay una gran inercia e importancia de la región para ir incrementando no solamente en la implementación de operadores, sino también en que el sector privado se sume a estas iniciativas, porque es una alianza compartida. Hay una estrategia que se creó por todos los directores generales en la ronda de Uruguay, en donde se identificó y se aprobó crear una estrategia de operador económico autorizado, en donde al día de hoy tenemos más de 14 a nivel Latinoamérica, operadores funcionando, y quitando Estados Unidos y Canadá, más de 450 empresas en toda Latinoamérica, poniendo a Estados Unidos y Canadá más de 12,000 empresas. Y bajo las juntas regionales que han llevado y que llevan cada año, tanto la OMA como el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha ejercido un gran liderazgo en la ejecución y asistencia en el tema del OEA, ¿cuáles han sido los retos y pues prácticamente en dónde deben de enfocarse para que sea exitoso el OEA en aquellos países donde no ha podido ser implementado? En otras palabras, ¿cuáles son los retos para poder llegar a aquellos países donde aún no está el OEA? Bueno, primero, la voluntad política que debe de existir tanto el gobierno como el sector privado para entender que esta es una iniciativa conjunta de alianza. En segundo, ubicar y adecuar las leyes de acuerdo a esta nueva realidad que se está presentando en el mundo, en donde claramente se ve
que hay un tema de facilitación, pero sin dejar de ver el control, porque muchas veces lo que se entiende por facilitación es dejar pasar, y una facilitación efectiva tiene que ver con un estricto control que está de alguna manera vinculado con el tema de riesgo. Entonces, ese es uno de los grandes riesgos que nosotros vemos y retos. Y en la parte de los beneficios, ¿no? Que ese es otro de los componentes sumamente importantes, y tocabas que es importante tener esta gestión coordinada de fronteras o gestión con otras autoridades. Vamos a platicar en nuestro tercer bloque cómo se ejecuta una correcta gestión coordinada de fronteras, cuáles son los lineamientos que establece la OMA para poder ayudar como otra herramienta más de facilitación comercial en la correcta implementación del Acuerdo de Facilitación de Bali. Regresamos. Amigas y amigos, regresamos a nuestro tercer bloque, Puentes de Facilitación Comercial. Nos encontramos con el licenciado Héctor Landeros Almaraz. Él ha llevado durante más de 3 años una trayectoria en cuanto a la asistencia técnica a los países de la región latinoamericana y el Caribe, y ahora enfrentando el gran reto de la correcta implementación del Acuerdo de Bali. Hablábamos de cuáles eran los retos respecto de la implementación del operador económico autorizado, y íbamos a abordar un segundo componente o una segunda herramienta del Acuerdo de Facilitación de Bali, que es la gestión coordinada de fronteras. Y ahí, Héctor, creo que es donde se han enfocado mucho las baterías, y lo hemos visto en los foros internacionales, en implementar procesos tecnológicos. Inclusive sabemos que el BID ha tenido una fuerte participación en hacer los cruces transfronterizos centroamericanos mucho más rápidos, y esto pues requiere un mundo de coordinación. Platícanos en principio cuál es el concepto y definición de la gestión coordinada de fronteras. Cómo no, con mucho gusto, Salvador. Bueno, en principio comentarte que la OMA cada año escoge un tema como hito, como clave para poderlo promover. Este año el tema es gestión coordinada de fronteras. Esto te habla de la importancia de este tema como tal, en la cual los miembros han identificado que no solamente es importante, sino que además hay mucho por hacer. El tema de la gestión coordinada de fronteras, que por cierto está establecido en el artículo 8 del propio acuerdo, que una vez más, insisto, es vinculante, se dice o se busca que sea una coordinación entre todas las entidades que de alguna manera tienen competencia en la frontera. Esto se dice muy fácil, pero es mucho más difícil de lo que uno piensa, y para ello la OMA lo que ha hecho a través de sus lineamientos y estrategias es poner una serie de instrumentos como el que tenemos, que se llama Compendio de Gestión Coordinada de Fronteras, en donde se da una serie de lineamientos de cómo un país, cómo una aduana puede llevar a cabo esta materialización de una gestión coordinada de fronteras, pero además efectiva. Tú hablabas y comentabas antes de irnos al corte de la importancia y de los retos. Bueno, pues uno es también la voluntad política que se debe ejercer, el involucramiento del sector privado en este tipo de iniciativas, la adecuación de la ley, la comunicación, entablar un mecanismo de comunicación que de alguna manera permita entre las autoridades intercambiar información de manera efectiva y transparente, y la última, que es la tecnología. Y ahí los últimos dos componentes, que es el intercambio de información y la tecnología, pues van asociados a una tercera herramienta de componente de facilitación comercial, que seguramente no nos va a dar tiempo de platicarlo a detalle, pero la ventanilla única. Correcto. La ventanilla única viene siendo una parte dentro del contexto de la gestión coordinada de fronteras, en donde tú la conoces muy bien, ayuda y eficienta las operaciones de comercio exterior para un impacto en el comercio exterior de manera positiva.
Existe una constante comunicación de la Organización Mundial de Aduanas, no solo con la OMC, sino con otros organismos mundiales que sabemos que son generadores de políticas de seguridad. Se me viene a la mente la Organización Mundial Marítima o la Organización Mundial de Aviación, donde de manera separada y atinada han generado sus propios lineamientos de seguridad que de una u otra forma contribuyen a la implementación de BALI. Por un lado, el código PBIP, por otro lado, esta nueva lineamientos que la Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT ha venido adoptando, que es asegurar la carga. Pero lo importante, esa comunicación con los otros actores, ¿cómo es? Creo que es muy oportuna tu pregunta, porque la OMA lo que hace a partir del acuerdo es crear un grupo de trabajo que se llama Comité de Trabajo para el tema de Acuerdo de Facilitación de Comercio, y lo que busca es agrupar y agrupar a todas estas entidades de tal forma que tengan una voz y efectivamente tengan una visión distinta a todos aquellos que están interesados de acuerdo al comercio exterior. Entonces hay una relación estrecha que no solamente se ve desde la moneda de facilitación, sino también se ve desde el punto de vista de la moneda de control. Pues me parece muy interesante. Yo creería, se me vienen a la mente dos conclusiones principales. Es necesaria la participación del sector privado y en ese sentido me gustaría, antes de dar mi conclusión, ¿cómo has visto la participación del sector privado en Latinoamérica y cuáles han sido los sectores que desde tu punto de vista contribuyen más a la implementación de los acuerdos de facilitación, pensando en todos los actores de la cadena logística? Mira, yo lo que te puedo decir, Salvador, es que ha habido grandes avances y de manera muy sustentable y muy tangible. Sin embargo, me parece que existe todavía un área de oportunidad en la cual falta maduración por parte de ambas partes. No es ningún secreto que existe una especie de reticencia en la cual, pues si bien se ha disminuido esa brecha, todavía existe, y esa parte es clave para ir avanzando. Uno de los proyectos y las iniciativas que contribuye a eso es el operador económico autorizado, y en ese sentido nosotros como organización promovemos esta alianza, pero no una alianza, sino una alianza estratégica que vaya mucho más allá en entender los problemas y tener objetivos comunes para las soluciones concretas. Claro, de principio yo creería que es necesaria una correcta comprensión de lo que es el acuerdo de Bali. En algunas ocasiones me ha tocado ver algunas notas que tratan de contextualizar lo que es Bali, pero lo vinculan solo con un país, y creo que eso es un contexto donde debemos entender correctamente. Conclusiones: una principal, la participación del sector privado y la inmediata implementación de los comités de facilitación va a ser fundamental a través de la correcta implementación. Dos, que se empiece a entender los beneficios de diversas figuras o herramientas de facilitación comercial, y una constante comunicación con las autoridades. Y, ¿por qué no? Sabemos que los usuarios de la Organización Mundial de Aduanas son la OMA, pero hay una cabida para el sector privado donde puedan ellos también interactuar y poner sus iniciativas. Héctor, para nuestro público en Latinoamérica, algunas conclusiones, mensajes que quisieras extender. Solamente, agradecer nuevamente a ti, a Canal T21, invitar a la audiencia a que conozcan un poquito de los beneficios que la Organización Mundial de Aduanas les puede ofrecer, que si bien es la casa de aduanas, también tiene sin duda alguna un impacto en el sector privado, y en ese sentido hay mucha información gratis en español que les puede ser de muchísima utilidad para efecto de ustedes ir realizando y llevando a cabo sus iniciativas en materia de facilitación de comercio. En este sentido, simplemente felicitar otra vez a ustedes por su programa y quedar a su disposición. Muchísimas gracias, amigos. No recuerden también de seguir todos los congresos internacionales que hace la Organización Mundial de Aduanas, ahora más bajo el contexto de la facilitación. El año que viene se va a llevar a cabo el tercer Congreso Internacional de Operadores Económicos Autorizados. Va a ser en la Ciudad de México con el liderazgo de la OMA. Importante señalarlo porque el año pasado fue en Madrid, y ahora no sé si habrá algún otro evento internacional que sea importante para Latinoamérica. Si me permites, y perdón que te interrumpa, Salvador, rápidamente también
invitarlos a el tercer evento regional en materia de facilitación comercial, del Acuerdo de Facilitación Comercial de Bali, que se va a llevar a cabo el 21, 22 y 23 en Bogotá, Colombia, este año. Así que la invitación es abierta, lo estaremos poniendo en nuestra página de internet, y las invitaciones evidentemente a todo aquel interesado. Muchísimas gracias para todos nuestros auditorio. Nos despedimos. En el próximo programa seguiremos abordando temas de facilitación comercial. Muchas gracias.